amilasas, celulasas y lipasas. Y su uso era, la amilasa era eficiente para la eliminación de partículas de polvo y de tierra que puedan quedar en los tejidos debido a los polímeros de almidón que tiene. También se puede tener un lavado completo reduciendo la carga química del detergente y la necesidad de altas temperaturas. Funcionan en amplias gamas de los detergentes. Después en la industria textil, especialmente en el proceso de desencolado, ahí actúan las amilasas también, y la amilasa utilizada para el recubrimiento del algodón antes de tejer, que aumenta su resistencia. Mediante un cóctel de amilasas lo hace más eficiente y reduce los residuos que el proceso pueda llegar a producir. Después en el cultivo de la piel, las enzimas, las proteasas como las tripsinas y las lipasas, los residuos generados por la eliminación del pelo, grasa y proteínas como la queratina, la elastina o las albuminas. Después en la industria papelera estaba la xilanasas, que es para el proceso del blanqueo, que es la eliminación de lignina. También están las lipasas y esteradas, que eran para la degradación de la tinte, y después las pectinas, hemicelulasas y enzimas lignolíticas, que eran para modificar la superficie de las fibras de células y las uniones de estas con los compuestos que forman la tinta liberada, y separándose posteriormente por frotaciones o lavado. ¿Se escuchó? Sí, perfecto, Abigail. Bien, eso hicimos con Steffi. Ahí las anoto. Bueno, vamos con Daniel y Fabiola. ¿Qué leyeron y qué nos pueden contar? Sí, profe, la única enzima, digamos, que nos tocó fue esa, la polimerasa. Bien, ahí en el link justo que les tocó, habla de una proteasa que en realidad no es la utilización de una enzima, sino de inhibir a la enzima, a esa proteasa que utiliza el virus para penetrar o ingresar a la célula hospedadora, o sea que es clave en la fase infectiva y en la replicación. Pero en este caso no es que se utilice una enzima, sino que desarrollan un fármaco que compite con el sustrato de esa enzima o la inhibe, es como un inhibidor competitivo y la deja inutilizable. Y en el caso de la PCR, sí, es la ADN polimerasa la que permite replicar, que la ADN polimerasa se utiliza para hacer muchas copias de ADN y no solo se utiliza para el diagnóstico de este caso como COVID, sino para análisis de paternidad, genética forense, estudios poblacionales, o sea, tiene mucha aplicación la ADN polimerasa. Pero en este caso el link que encontró la profe en realidad es como un inhibidor de la enzima, no es la utilización de la enzima, sino
un fármaco que inhibe la enzima. Bueno, ahora los anoto, eran Daniel y Fabiola. Ahora vamos a los que tenían el link número 3, que son Yo, Renata y Claudia. Ok. Yo, profe, leí el link y más que nada habla sobre la intolerancia a la lactosa, aquellas personas que, bueno, no pueden consumir nada derivado de la leche, y la enzima utilizada en la lactasa, en la que se utiliza para ayudar al proceso de la intolerancia a la lactosa, en la que contiene enzimas digestivas como lactasa y otros disacáridos. Esto lo que en sí lo que va a hacer es ayudar a aquellas personas que no van a consumir nada derivado de leche a que adquieran esos componentes similares que da la leche, pero que no sea como tal. Sí, puse lo mismo que ellas, le hicimos en separado, pero puse lo mismo que ella y agregando también que los azúcares que que ayudan a descomponer la lactosa son la glucosa y la galactosa. Pero puse Bien, lo eso es mismo que ella. Y que, bueno, proviene de lácteos y derivados, bebidas alcohólicas y demás. Bien, entonces ahí aclaremos, la lactosa es un disacárido que está formado por galactosa y glucosa. Entonces los que tienen intolerancia a la lactosa no tienen esta enzima que es la lactasa, que está en el intestino, está en la membrana celular de los enterocitos que recubren el intestino. Entonces no tienen esta enzima o esta enzima no funciona, entonces no pueden romper ese disacárido en sus monosacáridos, por lo tanto no pueden absorber, porque la absorción es como monosacárido, entonces no se puede absorber y bueno, eso tiene varios síntomas como flatulencia, hinchazón, en el estómago. Y las personas que tienen intolerancia a la lactosa no pueden consumir lácteos, queso, yogur. Entonces esta enzima de forma oral les ayuda a la digestión de este disacárido. Bien, ahí las anoto. Vamos con la pregunta, con el link número 4, que tenían, que justo no están los chicos. Vamos con Evelyn y con Piero. Hola, profe, buenas tardes. Yo no tenía el número de Piero ni cómo contactarlo, así que leí la noticia sola y lo hice sola.
En el link mío lo que hablaba era de incorporar enzimas para poder favorecer la desobstrucción de las cloacas. Bueno, era de una industria de un sistema cloacal y la única enzima de la que hablaba era de la enzima que viene de la bacteria, que es la enzima Subtilis, y el uso de esta era poder favorecer y catalizar el accionar de las bacterias que van degradando las grasas que están en los desechos cloacales. Esto se hace para poder evitar la formación de sólidos que ocasionan obstrucciones y dificultades en el funcionamiento del sistema cloacal. Perfecto. ¿Tenés algo para aportar, Piero? ¿Lo pudiste hacer? No, yo prácticamente puse lo mismo que Evelyn. O sea, diferentes palabras, pero la idea es la misma. Por eso no aporto ni desaporto nada. ¿Cómo se llamaba la enzima, Piero? ¿De dónde la sacaron a esa enzima? ¿De qué microorganismo? ¿Te acuerdas de qué microorganismo lo sacaron? ¿Es un hongo? ¿Qué es? Profe, perdón, ¿le pregunta a él o a los dos? A él que lo leyó, y si no lo sabe responder, me contestas vos. Gracias. ¿Qué le pesó a Piero? ¿Se fue? Ahí está. Ahí viene. ¿Ustedes lo ven a Piero? No, ¿no? Bueno, ¿me querés contar cuáles eran las enzimas? Repasemos enzimas y de qué microorganismo lo sacaron. Es la enzima Subtilis y si no me equivoco, y por lo que leí, proviene de una bacteria. No, el género, la bacteria se llama Subtilis. Sí. Subtilis. ¿Y qué enzimas son? Bacillus subtilis, esa es la especie. Sí, ahí decía que se obtiene a partir del Bacillus subtilus, que bueno, hablaba que este era el reconocido por ser una fuente segura de enzimas para la salud. ¿Y esas enzimas, qué tipo de enzimas eran? No me acuerdo, profe. O al menos ahí en la noticia no lo leí. A ver, pon el link de nuevo y léelo, vas a ver qué se lo dice. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué enzimas utilizaron? Ya sabemos que los tomaron de un género que es Bacillus subtilis. Quiero saber qué enzimas usaron para desobstruirlas. Ahora lo leo y le digo. Dale. O si no dice la enzima, fíjate qué rompe esas enzimas, porque no dice el nombre de qué rompe, pero cuál es el sustrato o qué biomoléculas rompen esas enzimas. Bueno.
A ver, ahí les voy a pasar el link a todos. En este ejercicio vemos cómo es su comprensión de texto y sobre todo ir a lo importante. Eso es un ejercicio que tienen que por ahí dice muchas cosas, pero a ver, ahí les pasé el link para que lean, busquen cuáles son los sustratos o qué degradan estas enzimas. No dice qué tipo de enzimas son, pero dice qué degrada o qué rompen y por ahí podemos sacar el nombre de las enzimas. Fíjense, léanlo un ratito. Profe, acá lo que dice que bueno, que esto actúa favoreciendo el desarrollo de toda la flora microbiana en el sistema que vamos a tratar, que en este caso sería el sistema cloacal. Esto se debe a que los microorganismos presentes cuentan con una mayor disponibilidad inmediata de nutrientes y en consecuencia aceleran el proceso degradador en su conjunto. Y creo que usted me preguntó qué degradan y degradan, en este caso degradan las grasas. Profe, ahí estoy leyendo, pero sí dice que es una enzima que se obtiene de una bacteria muy reconocida por tener un historial ya sea en el uso de varias maneras, en este caso, para ayudar a descomponer los residuos que tienen aceite, supongo, si no entendí mal. Sí, dicen grasas, carbohidratos, entonces serán lipasas, en el caso que rompan lípidos. Pero sí lo decía, usaban que degradan, decía carbohidratos. Proteínas y lípidos de cadena corta en líquidos residuales. Bien. De tipo doméstico e industrial, dice eso. Bien, a eso voy. Si rompen proteínas, las enzimas que rompen proteínas, ¿cómo les parece que pueden llegar a llamarse? Tienen esa terminación asas. Y si sus sustratos es proteína, ¿cómo serán? Proteasas, bien. Y si rompen lípidos, Lipasas. lipasas, bien. Y en el caso de los carbohidratos, bueno, es más específico del tipo de sustrato de carbohidratos, ¿no? Hay como, puede ser amilasas, bueno, es más específico. Pero bueno, está bueno que hagan este ejercicio de leer y de buscar cuál es lo importante. Ok, profe, gracias. Ahí las anoto ahora. Entonces era Evelyn, ¿y quién más? Que contaron recién. Antonella Valiani y Belén Prado. Ah, ahí está. Bueno, vamos a empezar con la clase, si no se nos va a ir mucho. Les dejé ahí en el aula virtual el material, tienen el libro que usa la profesora de referencia, la profesora Gorreta, y les dejé unos capítulos del blanco, sobre todo porque faltaba Vía de las Pentosas o está muy simplificado el otro libro, para que lo tengan presente también para el parcial o para el final. Ahora les voy a presentar lo que vamos a... Hoy entonces empezamos metabolismo de glúcidos.
¿no? Entonces nosotros ya vimos qué son las enzimas. ¿Se ve bien ahí? Vimos qué son las enzimas. Y vamos a ver de esta vía, que un poco ya lo vimos el año pasado en biología general, biología 1, vimos un poco de metabolismo, pero ahora lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, una de esas vías metabólicas o esas vías glucídicas es la glucólisis. Esta glucólisis o glicólisis, también lo pueden encontrar, también se llama vía de Embden-Meyerhof. Es una vía catabólica que ocurre en el citosol de todas las células de los mamíferos. Como le dije, si es catabólica, tiene un delta G negativo, es una vía de oxidación, me genera ATP y tengo productos, como yo les digo siempre, nos fijemos de qué parto y a qué llego. En este caso voy a tener glucólisis aeróbica y anaeróbica. Entonces, dependiendo si tengo oxígeno o si no tengo oxígeno. En el caso de la glucólisis, de lo que parto yo es glucosa, ese monosacárido. Entonces nosotros, por ejemplo, comemos, qué sé yo, almidón. Monosacárido lo absorbemos, el intestino lo absorbe como monosacárido, anda en circulación como monosacárido y las células lo incorporan como monosacárido. Una vez que lo incorporan e ingresa a la célula, ahí sufre una vía que es la glucólisis. Que si yo tengo oxígeno, voy a tener piruvato como producto final, parto de glucosa y obtengo piruvato, esa sería la glucólisis aeróbica. Y si yo no tengo oxígeno, lo que voy a formar es lactato. Si tengo oxígeno, este piruvato puede seguir otra vía metabólica que vamos a ver hoy también, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato, y después se puede seguir oxidando y pierde esos carbonos en el ciclo de Krebs y se oxida totalmente. Bueno, entonces vamos a ver. Cuando tengo la glucólisis aeróbica, fíjense, en la glucosa 6-fosfato, esto ya lo vimos en biología general, se fosforila, formo fructosa 6-fosfato, esa fructosa 6-fosfato, acá se isomeriza, esta glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato. Después se vuelve a fosforilar, ahí va gastando ATP, cada vez que se va fosforilando gasta ATP, se vuelve, ahí se forma la fructosa 1,6-bisfosfato. Esta fructosa 1,6-bisfosfato es una molécula de 6 carbonos que se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Una de esas es la dihidroxiacetona-fosfato y la otra es el gliceraldehído 3-fosfato. El que sigue el camino de la glucólisis es la gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, toda esta última parte yo lo tengo que multiplicar por 2 porque estas se interconvierten. Esta dihidroxiacetona pasa a gliceraldehído 3-fosfato y es como si tuviera 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se va a oxidar y va a formar el 1,3-bifosfoglicerato. Y ese 1,3-bifosfoglicerato, fíjense, en ese proceso voy a formar NAT reducido, que lo vimos en la cadena de transporte de electrones, ¿se acuerdan? ¿A qué complejo iba este NAT reducido? Cuando vimos cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria, ¿se acuerdan? Que yo tenía el complejo 1, complejo 2, ¿a dónde iba? Creo que era el complejo 2. No, es el complejo 1, el complejo 1. El NAT reducido va al complejo 1. En este caso, como esto ocurre en el citosol, no es que va directamente, después vamos a ver cómo entra a la mitocondria. Que un poco ya lo vimos también. Entonces, después forma el 1,3-bifosfoglicerato, se forma el 3-fosfoglicerato, acá hay una fosforilación a nivel de sustrato, después el 3 se isomeriza y pasa a ser 2-fosfoglicerato, después se forma el fosfoenolpiruvato y después ese fosfoenolpiruvato forma piruvato y también se forma ATP en ese proceso.
Entonces, en la glucólisis aeróbica, fíjense, parto de glucosa, como siempre, fíjense en de qué parto, y mi producto final es piruvato. En ese proceso formo NAD reducido, que después lo voy a utilizar para sintetizar ATP en la cadena de transporte de electrones, y a su vez tengo fosforilaciones al nivel de sustrato. Formo 2 moles de ATP, después vamos a ver bien el balance. En el caso de la glucólisis anaeróbica, como por ejemplo en el músculo, yo parto de glucosa y como no hay suficiente oxígeno, ese piruvato se tiene que reducir a lactato. Y obviamente el que se va a oxidar es el NAD. Fíjense que yo acá en este paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, la coenzima que yo necesito es el NAD, pero la necesito como NAD oxidado. Después la formo como NAD reducido. Acá como no tengo oxígeno en la glucólisis anaeróbica, este NAD reducido no puede ceder, no se puede reoxidar por la cadena de transporte de electrones vía el complejo 1 o la lanzadera que vamos a ver más adelante, porque no hay oxígeno, entonces no se puede dar la cadena de transporte de electrones. Entonces la forma de regenerar este NAD oxidado es formando lactato. El piruvato se reduce a lactato y este que estaba reducido se oxidaba. El NAD reducido se oxida y este se oxida y este se reduce. Como les dije, siempre en las reacciones de óxido-reducción es así. Entonces de glucólisis anaeróbica, parto de glucosa y llego a lactato como producto final. Esta formación de lactato tiene la importancia de regenerarme este NAD oxidado, porque si yo no tengo NAD oxidado, esta reacción, esta glucólisis no puede ocurrir. No, yo la necesito como sustrato, como coenzima oxidada. Entonces, esto dependiendo de la bibliografía, a veces se puede dividir en 2 etapas o en 3 etapas. En la primera etapa es la etapa de preparación, ahí donde yo necesito el aporte de energía, fosforilar esa glucosa para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Ahí me voy a gastar 2 moles de ATP. Después tengo una parte, fíjense, como vimos acá, yo tenía la glucosa, acá me gasto un ATP fosforilando, glucosa 6-fosfato. Y después fosforilando la fructosa 6-fosfato me vuelvo a gastar otro ATP. Entonces esa es la fase de preparación. La fase de partición se refiere a romper esa molécula de fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, como les dije. Esta fructosa 1,6-bifosfato tiene 6 carbonos y la voy a romper en 2 moléculas, cada uno de 3 carbonos. 3 carbonos acá y 3 carbonos acá. Y la que sigue el caminito catabólico es la gliceraldehído, gliceraldehído 3-fosfato. Y la última parte es la fase de óxido-reducción o fosforilación, donde esas 2 moléculas, como les dije, que sigue el camino, que es la gliceraldehído 3-fosfato, voy a obtener 2 moléculas de piruvato y en esa última etapa yo voy a generar 4 moléculas de ATP por fosforilación al nivel de sustrato y 2 moléculas de NAD reducido. Entonces repasemos acá. Como les dije, una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos. Primero me gasto 2 ATP para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Después las rompo y esas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato me sirven para tener el rédito o la fase de generación de energía, donde voy a generar por fosforilación al nivel de sustrato. Esto se llama fosforilación al nivel de sustrato porque no requiere la cadena de transporte de electrones y no requiere la ATP sintasa. Es un sustrato que tiene enlaces de alta energía. Y también voy a formar NAD reducido, que este NAD reducido, como le dijimos, puede ingresar a la mitocondria por algunas lanzaderas y dependiendo por dónde ingrese, me va a permitir, si ingresa por el complejo 1 o el complejo 2, me va a permitir sintetizar ATP por la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP por la ATP sintasa.
Entonces veamos esto en detalle. Como les dije, esta es mi molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, es un monosacárido. Gasto una molécula de ATP, ese ATP pasa a ADP, formo la glucosa 6-fosfato. La enzima que cataliza eso es la hexoquinasa. Y este es un paso, fíjense, ¿es reversible o es irreversible? Cuando vimos en la generalidad de las vías metabólicas. Es irreversible. Es irreversible, bien. Después de la glucosa 6-fosfato, la voy a isomerizar. Esta glucosa 6-fosfato va a pasar a fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, los unisómeros. Entonces, la enzima que cataliza eso es la fosfoglucoisomerasa. Después, esta fructosa 6-fosfato, de nuevo la voy a fosforilar, voy a gastar una molécula de ATP para formar esta molécula que es la fructosa 1,6-bifosfato. Tiene 2 fosfatos, fíjense. Después, ahí ya, esta primera etapa de glucosa a fructosa 1,6-bifosfato, de acá, de esta glucosa, fructosa 1,6-bifosfato, es la fase de preparación. Ahí me gasté 2 moles de ATP. Después tengo la fase de partición, que es romper esta molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, que es la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato. El que sigue este caminito es el gliceraldehído 3-fosfato. La que cataliza esa etapa, esta etapa de romper la fructosa 1,6-bifosfato en estas 2 triosas, es una fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. Y después esta gliceraldehído 3-fosfato, este dihidroxiacetona-fosfato, se puede convertir en esta gliceraldehído 3-fosfato, que como les dije es la que sigue el camino. Es la enzima que cataliza, como son moléculas o sustratos de 3 carbonos, se llama triosa fosfato isomerasa, la enzima que cataliza esa reacción. Entonces, fíjense, ahí ya tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos, que es la última etapa que me queda, que es la etapa de óxido de reducción y fosforilación y generación de ATP por fosforilación al nivel de sustrato. Entonces, estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, me van a formar 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Ahí formo NAD reducido. Fíjense que esto después lo voy a usar en la cadena de transporte de electrones. Después, este 1,3-bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato y ese fosfato que tenía, fíjense que acá tiene 2 fosfatos, ¿lo ven? Acá tengo 2 fosfatos, el 1,3-bifosfoglicerato tiene 2 fosfatos y es fosforilación al nivel de sustrato porque uno de los fosfatos se los va a dar al ADP y va a formar ATP. Y queda con un solo fosfato, queda con el como 3-fosfoglicerato. Y después se isomeriza y pasa a formar el 2-fosfoglicerato. Después pasa espontáneamente a formar el fosfoenolpiruvato. Y el fosfoenolpiruvato, ahí de nuevo hay otra fosforilación al nivel de sustrato, tiene un enlace acá de alta energía, este fosfato, que se lo cede al ADP para formar ATP. Entonces fíjense, la fosforilación al nivel de sustrato son sustratos que tienen enlaces de alta energía, como en este caso, que pueden ceder su fosfato para formar ATP. Y entonces, si yo hago el balance energético, primero me gasté 2 moles de ATP y después generé 4, estos 2 más estos 2 son 4 moles de ATP. Entonces, si gané 4 y perdí 2, ¿cuánto generé? ¿Cuál es el neto de ATP generado? 2. 2. Entonces la glucólisis anaeróbica, vamos a ver que los moles de ATP generados son 2.
Pero si yo tengo oxígeno, este NAD puede ir a la cadena de transporte de electrones. Bueno, acá están las enzimas, cada una de las enzimas que participan. Como les dije, sí, Entonces las 3 fases pasan en los 2 tipos de glucólisis sí, y ahí tenemos que diferenciar nosotros la que tiene oxígeno y la que no. claro. En este caso, fíjense, yo les describí hasta piruvato. Si queda como piruvato, ¿es glucólisis aeróbica o anaeróbica? Aeróbica. Aeróbica. En cambio, si este piruvato se reduce a lactato, ahí ya tengo la glucólisis anaeróbica. La única diferencia es este paso entre la aeróbica y la anaeróbica, de piruvato a lactato. El resto es lo mismo. Si ustedes lo comparan acá, es lo mismo. Todas las enzimas. O sea, profe, que en las 2 glucólisis se gasta la misma cantidad de ATP y se genera la misma... No. En la glucólisis anaeróbica, como este NAD no puede ir a la cadena de transporte de electrones, yo tengo que reoxidarlo por formando lactato, solo voy a formar 2 moles de ATP, como lo sacamos recién. Pero si yo tengo oxígeno, además de los 2 que calculamos recién, hay que tener en cuenta este NAD, estos 2 NAD, que dependiendo de por qué lanzadera ingresan a la mitocondria, me va a tener un rédito distinto. Ahí lo vamos a ver ahora. Entonces, si yo, como les dije, si yo no tengo oxígeno, llego hasta piruvato y mi rédito energético son 2 moles de ATP. Pero ¿qué pasa si yo sí tengo oxígeno? Ese NAD que estaba reducido, que formé en el citosol, que lo necesito oxidado como coenzima para que ocurra la glucólisis, lo tengo que reoxidar, o sea, tengo que pasar de reducido a oxidado. ¿Cómo lo reoxido si tengo oxígeno? Es por medio de unas lanzaderas. Estas lanzaderas ya las vimos el otro día, cuando vimos cadena de transporte de electrones, que se llaman lanzaderas. Una es aspartato malato y la otra es lanzadera glicerofosfato. Entonces, fíjense, este NAD yo lo formé en la reacción 6 de la glucólisis. Acá, fíjense, en esta reacción 6, yo formé ese NAD reducido en el citosol. Lo tengo que reoxidar, lo necesito oxidado para que ocurra la glucólisis. Entonces, en esta lanzadera aspartato malato, se dan transaminaciones que me permiten reoxidar este NAD, fíjense, de este oxaloacetato pasa malato, que es el malato en este caso está reducido, tiene un transportador que lo permite ingresar a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Ahí de nuevo se vuelve a oxidar, fíjense. Entonces el que se reduce usa como coenzima, en este caso, la enzima que cataliza este proceso es la malato deshidrogenasa, que utiliza como coenzima NAD oxidado. Y acá la malato deshidrogenasa citosólica. Y formo de nuevo este NAD reducido. Que este NAD reducido, como dijimos, va a ceder sus electrones al complejo 1. Entonces, por el complejo 1 vimos que se bombean más protones al espacio intermembranal que por el complejo 2 y me permitía sintetizar a partir de un par de electrones de NAD reducido 3 moles de ATP. Entonces esto va a ir al complejo 1 y este NAD oxidado ya lo tengo como coenzima oxidada que la necesito Entonces la lanzadera aspartato malato, les voy a poner acá, dependiendo de la bibliografía, algunos dicen que tiene de 2,5, algunos, y otros dicen que genera 3 moles de ATP por mol de NAD. Y tengo otra lanzadera que se llama lanzadera glicerofosfato o glicerol 3-fosfato, que como le dijimos, este NAD reducido, como yo tengo oxígeno,
lo necesito reoxidar para que vaya y pueda realizarse la reacción 6 de la glucólisis. Entonces tengo esta enzima citosólica que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, donde la dihidroxiacetona-fosfato pasa a glicerol 3-fosfato. Este que está oxidado pasa a estar reducido y este que está reducido pasa a estar reoxidado. Entonces este glicerol 3-fosfato, fíjense, utiliza esta coenzima FAT reducida. Tengo una glicerol 3-fosfato en la matriz mitocondrial, donde este FAT reducido dijimos que puede ceder sus electrones al complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Entonces, en este caso, según la bibliografía, según el autor, puede tener un rédito de 1,5 a 2 moles de ATP cuando va vía FAT, o con esta lanzadera de glicerofosfato porque integra el complejo 2 vía FAT. Y cuando es vía apartato malato, como es vía NAD, de 2,5 a 3 moles de ATP. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, entonces, ¿con qué la lanzadera cuál sería el fin? O sea, de como dar una definición, digamos. ¿Cuál es el fin? Mira, a ver, lo veamos. Cuando vimos enzimas, dijimos que algunas enzimas necesitaban coenzimas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno, NAD es una coenzima. Esta reacción de gliceraldehído 3-fosfato o 1,3-fosfoglicerato no puede ocurrir si vos no tenés la coenzima. Y no importa, y no le da lo mismo a la célula que esté oxidada o que está reducida. ¿Cómo la necesita en este paso? ¿Cómo la ven ustedes que la necesito? ¿La necesito oxidada o la necesito como coenzima reducida? Como coenzima reducida. Mira. ¿Cómo la necesito? ¿Cómo entra y cómo sale? Profe, ahí se ve. Ahí se ve que yo la necesito oxidada, porque después va a salir reducida. Si me sale reducida y yo la necesito reducida, no se puede. Como les dije, en reacciones de óxido-reducción, uno tiene que estar oxidado y el otro tiene que estar reducido. Bueno, en este caso yo la necesito oxidada. Después la reduzco, me queda como producto una coenzima reducida. Pero fíjense en acá cuando yo no tengo oxígeno. Cuando yo no tengo oxígeno, reoxido este NAD reducido y la oxido a NAD oxidado porque yo la necesito oxidada. Si no, esto no puede ocurrir si no está esta coenzima oxidada. Pero ¿qué pasa? Si no tengo oxígeno, esa reoxidación lo hago formando lactato. Pero si yo sí tengo oxígeno, esa reoxidación las hago por las lanzaderas. Entonces, el fin de las lanzaderas es que este NAD se reoxide y esos electrones que tienen pasen a la cadena de transporte de electrones, que a su vez me sirve para sintetizar más ATP. ¿Lo entienden ahí? Sí, profe, ya entendí. Sí, sí. Bien. Bueno, como les dije acá, pregunta parcial. Vamos a ver, ya que estamos viendo estas vías, las preguntas de parcial que podemos llegar a tomar acá. Sustrato inicial y producto final de glucólisis aeróbica y de glucólisis anaeróbica. ¿Cuál es el sustrato inicial y cuál es el producto final? De glucólisis aeróbica y anaeróbica. Después, ¿qué tiene más rédito? Eso después lo vamos a ver igual hoy más adelante. ¿Cuál tiene mayor rédito energético para la célula?
si es la glucólisis aeróbica o la glucólisis anaeróbica. ¿Qué vía glucolítica me genera mayor rédito energético en moles de ATP? Si es la aeróbica o la anaeróbica. ¿Por qué? Otra pregunta puede ser, ¿cuál es la importancia de formar lactato en la glucólisis anaeróbica? Profe, una pregunta. Cuando en el caso de esta pregunta que dice cuál es la importancia de formar lactato, en el parcial, ¿nosotros tenemos que desarrollar todo o tenemos que decir que la importancia de formar, en este caso, lactato es porque no tenemos oxígeno? No, en este caso no es porque no tenés oxígeno, sino es, mira, ¿qué sale acá? Ah, claro, en este caso sale reducido. No, Sí. ingresa... El piruvato, no, pero ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué es la importancia de esto? ¿Qué estás formando? Aparte del lactato, ¿qué más formás? Míralo ahí. Me le quiere hacer un poco eso. Lo estoy ¿Forma lactato? A ver, ahí me voy a mutear. Entonces, formo lactato y ¿qué más formo? Oxidado, ¿no? No, piruvato. Formo lactato y formo NAD oxidado. Entonces, la importancia desde piruvato a lactato es reoxidar ese NAD, que como les dije es una coenzima que si quiero que ocurra la glucólisis, sí o sí la necesito oxidada. No le da igual a la célula, no es que la necesita como le da lo mismo, no, la necesita oxidada. Para que ocurra la glucólisis la necesita oxidada. Entonces, la importancia de piruvato lactato es reoxidar esta coenzima NAD para que ocurra, aunque sea, la glucólisis anaeróbica. Si yo no lo tengo, no puede ocurrir, me trago acá. Queda todo como gliceraldehído 3-fosfato y me gasté 2 ATP, no generé nada de ATP. No le sirve. ¿Entendieron? Es como un proceso continuo, sí o sí. Sí, claro. Profe, Sí, una profe, pregunta. muchas gracias. Al final de la clase tenemos unas dudas con unas compañeras sobre las preguntas de parcial que nos dio la vez pasada. Bueno, si quieren se quedan. Buenísimo, profe. Gracias. Y otra importancia desde las lanzaderas. Las lanzaderas, como dijo la compañera, ¿cuál es la importancia o cuál es la función de estas lanzaderas? De la glicerofosfato y de la aspartato malato. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la función? Que el NAD se reoxide. Que el NAD reoxide para que siga ocurriendo la glucólisis y a su vez ceder esos electrones que me van a servir para sintetizar ATP por la cadena de transporte de electrones y fosforilación, para sintetizar mucho ATP. Otra pregunta de parcial, anotaron esa entonces, ¿cuál de las dos lanzaderas tiene mayor rédito energético? Y en este caso del glicerofosfato
poliglicerol 3-fosfato, ¿a qué complejo le va a ceder sus electrones? Y otra pregunta, el complejo... ¿Podría repetir eso último, profe, porfa? ¿Ya notaron cuál es la importancia de las lanzaderas? Eso sí. Bien. Otra pregunta, ¿qué lanzadera tiene mayor rédito energético? Otra pregunta. Vía la lanzadera aspartato-malato, ¿a dónde van esos electrones? ¿A qué complejo van? Lo mismo para la otra. Y ahora vamos a seguir, ¿no hay dudas con este tema? Yo tengo una duda, profe. Acá, o sea, de la glucólisis está la aeróbica y la anaeróbica. Sí. En la anaeróbica oxida al NAD, pero cuando es aeróbica se va a la lanzadera aspartato malato o la de glicerol, o sea, elige una o la otra o cómo es, cuáles son las diferencias de las opciones de ruta. Aguántame ahí que saco el gato y ya te digo. Ahora sí. ¿Le da igual a la célula seguir una lanzadera o seguir la otra? Utiliza cualquiera de las dos de igual manera. Ah, perfecto. O sea, puede ser que depende qué complejo necesite más los electrones, si el complejo 1 o 2 sea la decisión o No, cuál. no, Es lo mismo entonces, no Sí, importa, le da puede ir igual. o Sí, para le da una igual. o para la otra. tal cual, tal cual. O sea, lo importante es que oxida el NAD. Reoxida el NAD, sí. Y a su vez esos electrones ricos en energía o esos equivalentes de reducción, mejor dicho, van a la cadena de transporte de electrones que simultáneamente que van pasando electrones se bombean protones, se crea ese gradiente electroquímico que después lo utiliza la ATP sintasa para sintetizar ATP. Entonces no solamente es reoxidar ese NAD que lo necesito como una coenzima oxidada en la glucólisis, sino que también esos electrones después lo voy a utilizar para sintetizar ATP por fosforilación oxidativa, para tener más ATP. Por eso el rédito energético en la glucólisis aeróbica es de 6 a 8 moles de ATP, dependiendo por qué lanzadera ingresa. Después vamos a ver bien en detalle el balance energético. Si nosotros dijimos que gastaba 2, producía 4, en realidad me quedaba 2 en la glucólisis anaeróbica, 2 moles de ATP. En la glucólisis aeróbica, dependiendo por qué lanzadera ingresan esos NAD, si es por una van a ser 4 más los otros 2, van a ser 6. O si son 6, si entra por la otra lanzadera que los da el complejo 1, que tiene mayor rédito de moles de ATP, voy a formar 8 moles de ATP.
Entonces, dependiendo, por eso el rango se dice de 6 a 8 y dependiendo cómo consideres vos, porque algunos autores, como les dije, consideran que el NAD del complejo 1 forma 2,5 moles de ATP y otros consideran que es 3 y en el otro complejo 1,5 o 2. Pero siempre la diferencia es importante, fíjense, si yo tengo oxígeno, es más la cantidad de moles de ATP que voy a generar que si yo no tengo oxígeno, que genero también ATP, pero es mucho menos. Bueno, ahora vamos a ver el otro tema, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs. Que el ciclo de Krebs un poco también ya lo vimos. Entonces, acá después vamos a ver cuando veamos integración metabólica que hay metabolitos que pueden seguir o una vía u otra o ser encrucijadas porque me interconectan distintas vías metabólicas. Entonces, si yo tengo oxígeno, dijimos que esa glucosa sufre la vía glucolítica, una vía catabólica. Como producto final, como tengo oxígeno, me da ese piruvato. Ese piruvato, si yo no tengo oxígeno, se reduce al lactato, hay una reducción, que dijimos que la importancia de esa vía era regenerarme ese NAD oxidado, que la necesito como una coenzima oxidada en la glucólisis, que me permite que ocurra la glucólisis, aunque sea en anaerobiosis y aunque sea generándome 2 moles de ATP. 2 moles de ATP, como les digo a mis alumnos, 2 es peor que nada. Piruvato, ese piruvato puede, vamos a ver que se descarboxila, sufre de un proceso que se llama descarboxilación oxidativa, donde pierden, acá la glucosa tenía 6 carbonos y pasó a 2 moléculas de piruvato que cada una tiene 3 carbonos, o sea, acá no perdió nada de carbonos. Después ese piruvato se descarboxila, pierde un carbono, como dióxido de carbono, y se forma el acetil-CoA. Ese piruvato se puede carboxilar y formar oxaloacetato, o puede transaminar con un aminoácido, transamina, que le cede su grupo amino, y ese piruvato al recibir ese grupo amino se transforma en su respectivo aminoácido, que es alanina. Esta alanina es el aminoácido y este piruvato es el alfa-cetoácido que deriva de la alanina. Entonces, esta formación de acetil-CoA, como lo van a encontrar en la bibliografía, o también como descarboxilación oxidativa del piruvato, lo que pasa es que este piruvato de 3 carbonos pasa a perder uno de esos carbonos como dióxido de carbono y me quedan esta molécula de acetil-CoA. Este acetil-CoA tiene una coenzima asociada, que es la coenzima A. También lo van a ver este acetil-CoA como acetato activo. Ese proceso ocurre, es una reacción irreversible catalizada por un complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, que tiene muchas copias de estas 3 enzimas, que es la E1, la E2 y la E3. Este piruvato que se formó en el citosol va a tener que ingresar a la matriz mitocondrial, a la mitocondria, y ahí en la mitocondria va a ocurrir este proceso que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Este complejo multienzimático tiene múltiples copias de estas enzimas E1, E2 o E3, y a su vez necesita 5 coenzimas. Esas 5 coenzimas son el pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, la coenzima A, el NAD oxidado y el FAD oxidado. Y como producto final, fíjense, voy a generar NAD reducido, que esto, como ya ocurre en la mitocondria, ¿a dónde va a ceder estos electrones el NAD reducido? ¿A qué complejo? Al 1, como dice Al complejo 1, que me va a permitir formar 2,5 o 3 moles de ATP por cada NAD reducido. Entonces, si
Yo estoy formando, fíjense, en las reacciones catabólicas se forma NAD reducido, en este caso la regulación puede ser por el producto final. Bueno, todas estas vías metabólicas están reguladas. En este caso el acetil-CoA, que es el producto final, me inhibe a esta enzima y el NAD reducido también. Porque como son vías que me generan NAD, el producto final, que es NAD, o me genera ATP, vamos a ver que las enzimas que regulan esas vías se inhiben si yo tengo, fíjense, si yo voy a formar NAD y tengo mucho NAD, ¿tiene sentido que se siga sintetizando más NAD reducido? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir? Si es esta vía, pensemos en general o en la glucólisis o en este caso, si es una vía que me genera NAD reducido, ¿no? Como producto. Y si la célula tiene un exceso de NAD reducido, una carga energética, un estado redox donde hay más NAD reducido, ¿tiene sentido que se favorezca o que se inhiba esa vía? Que si yo tengo mucho, ¿puede seguir formando mucho o en realidad hago cuando tengo poco? ¿Qué harían ustedes? Y no, para mí no, profe, de eso puede servir para otro tipo de reacción, puede ser otro tipo de reacción. Claro, en este caso no voy a formar NAD y formar más ATP porque tengo mucho ATP o mucho NAD, no voy a hacer una vía catabólica que me genera más ATP y más NAD. No me hace falta, ya tengo mucho, lo uso para otra vía que requiera una vía anabólica, que requiera ATP y que requiera poder reductor. Eso lo vamos a ver más adelante en integración y regulación metabólica. Bueno, en este caso el producto acetil-CoA y NAD actúan como inhibidores de esta enzima. Y también la enzima se puede regular con fosforilación, con modificación covalente. En este caso, cuando la enzima está fosforilada, es inactiva. Entonces, fíjense, yo en la descarboxilación oxidativa del piruvato, el piruvato, producto de la glucólisis aeróbica, entró a la mitocondria, se descarboxiló, formó NAD, dióxido de carbono y este acetil-CoA. Este acetil-CoA puede seguir distintos caminos, es otra encrucijada metabólica. Como le dije, puede venir del piruvato, puede venir del catabolismo de algunos aminoácidos, puede venir de la beta oxidación de ácidos grasos, los ácidos grasos que vimos en biología, son moléculas que tienen un grupo carboxilo y que generalmente tienen carbonos en número par. Entonces van perdiendo de a 2 carbonos por beta oxidación y me forman esos 2 carbonos, se asocian a una coenzima A y me forman el acetato activo que es acetil-CoA. Entonces yo puedo llegar a este acetil-CoA de diferentes fuentes, del piruvato, de aminoácidos, de ácidos grasos. Y este acetil-CoA puede seguir distintas alternativas. Puedo formar cuerpos cetónicos, en el caso de la diabetes o en un ayuno prolongado. Puedo utilizarlo para catabolizarlo cuando estoy haciendo ejercicio. El músculo hace el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, oxida totalmente ese acetil-CoA. O también lo puedo a su vez hacer para sintetizar ácidos grasos de nuevo. Entonces fíjense, este acetil-CoA que me puede venir de la glucosa, uno cuando come carbohidratos, por ejemplo, si yo como carbohidratos, muchas galletitas, mucho criollo, y no le pongo, y es una materia, un alimento que tiene carbohidratos pero no tiene lípidos, igual puedo utilizarlo para sintetizar lípidos, ácidos grasos y después triacilgliceroles. También lo utilizo para sintetizar colesterol. Por eso uno cuando come carbohidratos dice, ay, ¿cómo engordo si no consumo grasa? Y no, porque a partir del acetil-CoA puedo sintetizar ácidos grasos y triacilgliceroles.
Entonces, el ciclo de los ácidos triscarboxílicos, que ya también la vimos en biología, es una vía, en realidad es anfibólica, vamos a ver, pero si yo lo veo desde el punto catabólico, es una vía de oxidación, es una vía catabólica que se utiliza tanto para hidratos de carbono, si tengo una glucosa o una fructosa, como para los aminoácidos, es decir, a partir de proteínas, y también de lípidos, como digo, en los ácidos grasos, por ejemplo, en los ácidos grasos. Entonces, el ciclo de Krebs es una vía, si yo lo veo desde el punto de vista catabólico, donde oxido completamente hidrato de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Cómo ingresan? Ya vimos que es un ciclo donde ingresa, la molécula que ingresa es el acetil-CoA. Y acá también formo estos portadores de electrones, estas coenzimas en su forma reducida, NAD reducido y FAT, acá está mal, y FAT reducido, que lo voy a utilizar en la cadena de transporte electrónico y me van a servir para sintetizar ATP, una vía catabólica, recuerda. Decimos que es en realidad el ciclo de Krebs nosotros siempre lo vemos como una vía catabólica, pero en realidad es anfibólica porque me permite sus intermediarios, los puedo utilizar para distintas vías de biosíntesis, distintas vías anabólicas. Entonces, como sus intermediarios los uso para vías catabólicas, el ciclo de Krebs en sí, y para biosíntesis de otras moléculas, vías anabólicas, por eso digo que el ciclo de Krebs es anfibólico. O dependiendo cómo se lo mire, es catabólico y anabólico. Como les dije, bueno, este ciclo de Krebs ocurre también en la matriz mitocondrial, donde también, fíjense, en este acetil-CoA que dijimos que podía venir de muchas fuentes, la beta-oxidación de ácidos grasos, por ejemplo, también se da en la matriz mitocondrial. Entonces, esos ácidos grasos que van perdiendo sus dos carbonos y que me forman ese acetil-CoA a su vez ya puede ingresar al ciclo de Krebs. Veamos este ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, o los ciclos de los ácidos tricarboxílicos, esta molécula, que es el acetil-CoA o el acetato activo, ingresa al ciclo, se combina con el oxaloacetato, me forma el citrato por la citratosintasa, después por la conitasa se forma el isocitrato, después por la isocitrato deshidrogenasa, fíjense, formo NAD reducido y pierde uno de esos carbonos en forma de dióxido de carbono. ¿Cuál carbono ven ahí que se está perdiendo? Este o este. Siempre uno de los carboxilos se pierde como dióxido de carbono. ¿Cuál es? ¿Cuál ven que es? Este de abajo. Profe, ¿podría hacer zoom? El primero, profe. El carbono, oxígeno. ¿Este? Sí. ¿Este o este del medio? No, el primero que usted mostró, es. ¿Ese? ¿Están seguras? El del medio, ¿no es, profe? Este es el del medio, sí. Este es el que se pierde como dióxido de carbono, que se va acá y me queda este como estaba, este que perdió, se satura queda como CH2, ¿lo ven? Y este queda con su carboxilo acá y este con la función ceto. Bueno, ahí se forma el alfa-cetoglutarato, tiene esta función ceto, alfa-cetoglutarato, que después de nuevo por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, de nuevo voy a formar NAD reducido, voy a perder uno de los carbonos como dióxido de carbono, fíjense en este, se va a asociar con la coenzima y va a formar succinil-CoA. Entonces vayan prestando atención donde formo NAD reducido. Acá, acá. Y fíjense, entró esta molécula de dos carbonos que es acetil-CoA,
y ya perdió esos 2 carbonos, ¿no? Se perdieron. No son exactamente los mismos que entraron, pero ya se perdieron 2 carbonos. Después, ese succinil-CoA, acá tengo otro ejemplo de fosforilación al nivel de sustrato, donde este succinil-CoA pasa a formar succinato por la succinil-CoA sintetasa, donde el GDP pasa a GTP. Entonces, este GTP es lo mismo que si fuera un ATP. Tiene enlaces de alta energía, donde una molécula que tiene enlaces de alta energía se utiliza acoplándola para la biosíntesis de GTP o ATP. Y en este caso, en la fosforilación a nivel de sustrato, no hay participación de la cadena de transporte de electrones. No hay bombeo de protones, no hay ese gradiente electroquímico, no está la ATP sintasa, sino es un sustrato que tiene enlaces de alta energía que me sirve para sintetizar o GTP o ATP. Después ese succinato pasa a fumarato, ahí vuelvo, ese succinato reducido pasa a estar oxidado y el que se reduce es el FAT, la enzima que cataliza es la succinato deshidrogenasa, que después se hidrata por la fumarasa, se forma el malato y el malato se oxida a oxaloacetato y el que se reduce es el NAD. La enzima que cataliza esa reacción es la malato deshidrogenasa. Y después este oxaloacetato, fíjense, es un ciclo porque yo regeneré esto, el oxaloacetato. Entonces, si lo miro así, como lo vimos recién, es una vía catabólica. Es una vía que me forma poder reductor en forma de NAD reducido, 3 moles de NAD reducido por molécula de acetil-CoA, una molécula de FAT. Estos NAD pueden ir a qué complejo, dijimos. Al 1. Al complejo 1. Entonces, si considero que tienen 3 moles de ATP, el que forma el complejo 1 por cada molécula de NAD, en este caso son 3 más estos 3, y estos 3, ¿cuántos serían? ¿Cuántos moles de ATP serían? 3 más 3 más 3. 9. 9. Y este FAT y el complejo 2 forma 2 moles de ATP. ¿Cuántos serían? ¿9 más 2? 11, profe, pero perdón, ¿cómo dijo recién? ¿Del FAT? Este FAT reducido va al complejo 2. Y en el complejo 2 dijimos que me permite generar 2 moles de ATP. Ah, estamos hablando ahora de moles en sí. De moles, sí. De la cadena de transporte de electrones, vía el caminito de los electrones, vía el complejo 1, me permite sintetizar por mol de NAD solo 3 moles de ATP. En cambio, por mol de FAT, solo 2 moles de ATP. ¿Se acuerdan por qué sintetizo más moles de ATP por NAD que por FAT? Si en realidad las dos tienen electrones, tienen poder reductor. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Qué diferenciaba el camino del NAD en la cadena de transporte de electrones vía el complejo del FAT? Que, digamos, en una tiene 4 etapas y el otro son 3 etapas, profe. 4 etapas de qué? ¿De bombear qué? De como que se va sintetizando eso. No me acuerdo la palabra, pero... No, 4 sitios, o 3 sitios mejor dicho, donde se bombean protones. Vía NAD yo bombeo en 3 sitios protones, en vía FAT solamente en 2. Si bombeo más protones, la ATP sintasa, por ese mayor gradiente de protones, va a poder sintetizar más ATP que si yo tengo menor gradiente de protones. Bueno, entonces los 3 más los 3 más los 3 son 9, más estos 2 son 11 y más este GTP son 12. Entonces, por molécula de glucosa, por molécula de acetil-CoA, perdón, tengo un rédito de 12 moles de ATP por molécula de acetil-CoA. Ahora, si yo
hago el balance energético total por molécula de glucosa, ya vamos a ver que esto debería multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces acá está esto lo que les decía. Esta molécula acetil-CoA, si se ingresa al ciclo de Krebs como vía catabólica, me va a permitir, tiene un rédito energético de 12 moles de ATP, ya que el NAD, estos natróxidos van a ser electrones al complejo 1 y cada uno me va a permitir sintetizar aproximadamente 3 moles de ATP, con ahí van los 9, y estos 2 moles de ATP del FAT van 11, y este mole GTP, que puede pasar a ATP, me da un total de 12 por molécula de acetil-CoA. Ahora, si yo hago por molécula de glucosa, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA obtengo por molécula de glucosa? ¿Una o cuántas? 2. 2, entonces, si yo considero por molécula de glucosa, voy a obtener 2 moléculas de acetil-CoA, por lo tanto voy a hacer 24 moles de ATP en este ciclo, si considero por mol de glucosa en esta etapa. Entonces, dijimos que el ciclo de Krebs, veamos el papel anabólico del ciclo de Krebs. Dijimos que es anfibólico, porque por un lado lo vimos como una vía catabólica, que lo vimos recién, que me permite sintetizar ATP y poder reductor, y oxido totalmente esos carbonos como dióxido de carbono, está totalmente oxidado ese carbono. Y por otro lado, también es una vía anabólica, por eso decimos que el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Y por qué es anabólico? Veamos cómo estos intermediarios, por ejemplo el oxaloacetato, por la fosfoenolpiruvato carboxilasa puedo formar fosfoenolpiruvato, y el fosfoenolpiruvato yo la utilizo para la gluconeogénesis. Cuando el hígado no tiene glucosa porque está en un ayuno prolongado, o cuando tiene diabetes, una patología, donde no hay glucosa, donde se gastó toda esa reserva de glucosa en forma de glucógeno y no tiene glucógeno ya ese hígado, tiene que hacer gluconeogénesis para tener glucosa, para que haya glucosa en sangre y mantenga los niveles normales de glucosa, para que otros tejidos que dependen solo de la glucosa, como los eritrocitos del cerebro, tengan a su disposición esa glucosa. Entonces, a partir del oxaloacetato, yo puedo sintetizar por gluconeogénesis esa glucosa. Entonces, fíjense, esta es una vía anabólica, donde este oxaloacetato pasa a formar glucosa o glucógeno. Lo mismo el piruvato. El piruvato, a través de la enzima málica, puedo formar el malato, y este malato se oxida a oxaloacetato, y bueno, y el oxaloacetato de nuevo también para la gluconeogénesis. Este oxaloacetato es un alfa-cetoácido del aspartato. Entonces, si a mí me hace falta aspartato, este oxaloacetato, puedo transaminar con otro aminoácido y formo el aspartato, el aminoácido para la síntesis de proteínas. Y también lo utilizo, el aspartato y la asparragina, para la síntesis de pirimidinas, de los ácidos nucleicos. Bueno, y este fosfoenolpiruvato también me sirve para la síntesis de estos aminoácidos: serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptófano. Después, este succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs, yo también lo puedo utilizar para la síntesis del hemo. El hemo es el grupo prostético de la hemoglobina, y la hemoglobina lo que hace es transportar el oxígeno. Entonces, en los eritrocitos, esa parte proteica, que es la globina, tiene una parte no proteica, que es el grupo prostético, que es el hemo, que para sintetizar el hemo, yo por ejemplo utilizo el succinil-CoA. Entonces sintetizo algo complejo como el hemo, es una vía anabólica, a partir de este succinil-CoA. Lo mismo con este alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, puedo formar
su aminoácido correspondiente, que es el glutamato, que también lo utilizo para la síntesis de purina o de otros aminoácidos como arginina, prolina, glutamina. Y este citrato lo puedo utilizar para la síntesis de ácidos grasos, de esteroles. Entonces, acá ven ustedes cómo el papel anabólico del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque sus intermediarios los puedo usar para la biosíntesis de glucosa, de hemo, de purinas, de aminoácidos, de ácidos grasos. Por eso es anfibólico. Bueno, a ver si entendieron. Este acetil-CoA, este ciclo de Krebs, ¿es solo una vía catabólica de glúcidos? Yo lo que entendí, profe, que no. Que no. ¿De qué más puede ser? De ácidos grasos. Bien, de ácidos grasos. ¿De qué más? De aminoácidos también. De aminoácidos. Bien, fíjense en estos aminoácidos. Así como yo puedo formar estos aminoácidos, a su vez estos aminoácidos los puedo oxidar y se pueden incorporar acá y usarlo cuando uno no tiene glucosa, no tiene carbohidratos. Bueno, recurre a los aminoácidos en última instancia. Hace proteólisis, rompe esas proteínas, obtiene esos aminoácidos para obtener energía. Entonces la vía, el ciclo de Krebs, es una vía catabólica común a aminoácidos, o es decir, a proteínas, a glúcidos, es decir, monosacáridos, y a lípidos, es decir, ácidos grasos. Acá les dejé un esquema, ustedes la bibliografía van a ver en el libro de blanco, dice de 36 a 38. Ese es dependiendo cómo consideran ustedes el rédito en moles de ATP por NAD y por FAD. Miremos acá. En la glucosa, de glucosa a glucosa 6-fosfato, yo me gasté un ATP. De fructosa 6-fosfato a fructosa no 6-fosfato, me gasté otro ATP. Acá, de gliceraldehído 3-fosfato a 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, formé 2 NAD. Que si yo tengo oxígeno, esos van a las lanzaderas, ¿no? Las lanzaderas partato malato o glicerofosfato. Y dependiendo si siguen una u otra, como tengo 2, si esos 2 moles de NAD van por la glicerofosfato, 1,5 más 1,5, ¿cuánto es? 3. Pero si esos 2 NAD reducidos ceden sus electrones vía la lanzadera aspartato malato, que me da un rédito de 2,5 moles de ATP, 2,5 más 2,5, ¿cuánto es? 5. 5. Entonces, en la glucólisis anaeróbica, fíjense, sigamos sumando. Acá tengo de la fosforilación a nivel de sustrato de 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato pasan a ser 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, me genera 2 moles de ATP. Y después de fosfoenol piruvato a piruvato me generan también 2 moles de ATP. Entonces, si yo sumo esto sería el balance energético de la glucólisis aeróbica. Menos 2 más 3 más 4. ¿Cuánto les da eso? Menos 2 más 3 más 4. 5. 3, 4, 5. Sí. 5, dependiendo si va por la lanzadera, que menos me da, que es la glicerofosfato. ¿Y qué pasa si yo tengo menos 2 más 5 más 4? 7 da. 7. Entonces, de 5 a 7. Ustedes van a ver que en el blanco dice de 6 a 8, dependiendo entonces cómo lo considera. Entonces, comparemos glucólisis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica me daba 2 moles de ATP porque estos NAD se reoxidaban, no los tengo en cuenta y solamente cuento esto. Los 4 ATP menos los 2 me da 2. Entonces, glucólisis anaeróbica,
2 ATP y glucólisis aeróbica 5 a 7 moles de ATP. ¿Qué me da más? ¿Aeróbica o anaeróbica? Aeróbica. Aeróbica me da más. Y después, si tengo oxígeno, ese piruvato forma 2 moléculas de acetil-CoA, es decir, 2 NAT reducido, que van, como eso ocurre en la mitocondria, directamente a la cadena de transporte de electrones del complejo 1, me da 5 moles de ATP. Después, en el ciclo de Krebs, formo 2 moléculas de NAD reducido, de isocitrato alfa-cetoglutarato, de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, y después de malato a oxaloacetato, cada una 2 por 2,5 me dan 5 más 5 más 5. Y después de succinil-CoA, esas 2 moléculas de succinil-CoA a 2 de succinato me dan 2 GTP o 2 ATP, que son lo mismo, 2. Y este de succinato a fumarato me dan 2 FAT, que va al complejo 2, que me da un rédito de 3 moles de ATP. Entonces, en este caso, fíjense, es el balance energético en moles de ATP para la oxidación total de la glucosa. Partí de glucosa y obtuve dióxido de carbono. Se oxidó completamente esa glucosa. Esto es el balance energético de la oxidación total de esa molécula de glucosa, que es de 30 a 32 en este caso, y en el libro de blanco van a ver que dice de 36 a 38. ¿Dudas con esto? Ese profe que si nos pregunten el parcial, que pongamos 32, de 30 a 32 o de 37 a 38 va a estar bien. De 30 a 32 o de 36 a 38. Yo les voy a aclarar, considerando que se calcula 2,5 por NAT o 3 por NAT, yo les voy a poner y entonces ustedes me ponen de 30 a 32 es en este caso, y de 36 a 38 es cuando considero 3 para NAT y 2 para FAT. Pero yo les voy a poner, les voy a aclarar en la opción. Bueno, a ver, en este caso, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, una pregunta es, ¿cuál es el sustrato que ingresa a esa vía y cuáles son los productos finales? Fíjense que acá entra piruvato, coenzima A, NAD oxidado, y sale como producto NAD reducido, acetil-CoA y dióxido de carbono. O sea, que ingresa y que sale. Esto se regenera, la pirofosfatetamina, el ácido lipoico y el FAT se regeneran. Entonces, como pregunta, ¿cuál es el piruvato? Sería el sustrato. ¿Cuáles son las coenzimas? Fíjense, acá tengo 5 coenzimas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el sustrato? Que sería el piruvato. ¿Cuáles son las 5 coenzimas? ¿Cuáles son los productos? ¿Dónde ocurre esta vía? Y si es catabólica o anabólica. Siempre, si es anabólica o catabólica. La glucólisis, a ver, ¿es anabólica o es catabólica? Anabólica porque necesita oxígeno, ¿no? No, es anfibólica, perdón, me estoy mezclando los conceptos. ¿Qué decís que es? Glucólisis. La glucólisis es catabólica. Catabólica, bien. Repasen bien los conceptos de catabólico y anabólico. Eso ya dijimos que íbamos a preguntar para las preguntas de esa unidad, de la unidad 1. Bueno, entonces en todas las vías le voy a preguntar si es anabólico, es catabólico y por qué.
Bueno, ¿dónde ocurre? ¿Qué más podemos preguntar acá? ¿Cuáles son los destinos o las procedencias del acetil-CoA? ¿De dónde viene y hacia qué vía puede ir? ¿Por qué el ciclo de Krebs es anfibólico? Esa puede ser otra pregunta. Otra pregunta. Pero me dijo, ¿por qué el ciclo de Krebs puede ser? ¿Por qué el ciclo de Krebs es anfibólico? Otra pregunta. Estos acetatos activos que ingresan al ciclo de Krebs, ¿a partir de qué biomoléculas ocurre esta vía catabólica? Ese acetil-CoA, ¿qué procedencia tiene? ¿Qué tipo de biomoléculas? ¿Se acuerdan? Profe, entonces la pregunta es, estos acetatos activos que ingresan al ciclo de Krebs, ahí me quedé. ¿Cómo termina la pregunta? ¿Qué origen o a partir de qué biomoléculas proceden esos acetatos activos? ¿De dónde podía venir este ciclo de Krebs? Acá estoy oxidando este acetil-CoA, que ¿de dónde podía venir? ¿Se acuerdan? ¿De la glucosa? ¿De la glucosa o aminoácidos o ácidos grasos? Bien, de glucosa, o sea, de glúcidos como la glucosa, de lípidos como los ácidos grasos, o de aminoácidos o de proteínas, por ende sus aminoácidos. Bien. Y el rédito energético puede ser solamente la glucólisis aeróbica y anaeróbica, y la oxidación total de glucosa también. ¿A qué se refiere con oxidación total? Esto es oxidación total. Oxidación total es que entró glucosa y fui perdiendo. Acá, como dióxido de carbono, la descarboxilación oxidativa del piruvato, perdí 2 carbonos. Estas 2 moléculas de piruvato se forman 2 moléculas de acetil-CoA, y ahí perdí 2 como dióxido de carbono, y después eso hice el ciclo de Krebs y perdí cada uno 3 carbonos, sus 2 carbonos como dióxido de carbono, y entonces perdí 4, o sea, esa glucosa que entró con 6 carbonos salió como dióxido de carbono. La oxidé lo más que se puede. Eso es oxidación total. ¿Dónde sale ese dióxido de carbono? ¿Cómo sale en nuestro organismo? Piensen, hago. ¿De la respiración? De la respiración, el dióxido de carbono, el oxígeno son moléculas que atraviesan la membrana celular sin la necesidad de un transportador. Entonces, el metabolismo de todas estas vías metabólicas, por ejemplo, acá en el ciclo de Krebs, vos estás perdiendo dióxido de carbono, estás expirando el dióxido de carbono que vino de aminoácidos, de ácidos grasos, de glucosa,
Y obviamente ahí está sintetizando ATP, que lo vas a usar para biosíntesis de proteínas, para la contracción muscular, para transportar en contra del gradiente alguna sustancia, etcétera. Esto es oxidación total. Esta glucosa, haciendo todo esto, se oxidó completamente como dióxido de carbono, como 6 moléculas de dióxido de carbono, es lo máximo que puede estar oxidado, y en ese proceso sintetizó ATP, muchos moles de ATP. Esta es la oxidación total. Si yo le digo de glucólisis, cuando hablo de glucólisis anaeróbica, ¿es oxidación total de la glucosa? Todavía no. No, me falta. Puedo hacer descarboxilación, puedo hacer ciclo de Krebs, me está faltando eso. No lo puedo hacer porque no tengo oxígeno, pero si tengo oxígeno lo puedo retomar. Pero es oxidación parcial. De glucosa a piruvato es oxidación parcial. O de glucosa a lactato es oxidación parcial. Ahora, de glucosa a dióxido de carbono, a 6 moléculas de dióxido de carbono, ahí sí es oxidación total. Bueno, eso sería todo. Empiecen a estudiar para el parcial, ¿eh? Profe, sí, nosotros le queríamos hacer unas preguntas sobre... Teníamos dudas, en realidad no sabíamos cómo redactarlas. A ver, ¿de qué unidad era? En realidad, por ejemplo, cuando nos pregunta en la unidad número 1, ¿la número 1 o la 2? Ah, no, es la 2. Cuando nos pregunta la KM, profe, específicamente, es lo que dice el PowerPoint, porque teníamos varias definiciones y no sabíamos cuál poner. A ver, ¿dónde le hicieron? A Leímos ver, de... léete una. Eso le voy a decir, ¿le podemos leer la respuesta que pusimos? A ver si estaba bien. A ver, ¿de qué libro? Yo le subí del blanco, me parece que le subí del blanco. Y... Sí, profe, del blanco tenemos. Sí, de esa, a ver, léemela. ¿Querés leerla, Eve? Lo tenés ahí, Lucre, porque estoy del celu. Bueno, pusimos que la KM, bueno, es la constante de Michaelis-Menten, es un indicador de la afinidad de la enzima por su sustrato. Y después tenemos, la KM es inversamente proporcional a la afinidad entre la enzima y el sustrato. Y después tenemos, las enzimas con menor KM tienen mayor afinidad por su sustrato. No, ninguna de esas. Ay, no. La KM, si ustedes se fijan en el gráfico que yo les mostré, o si lo buscan bien en el blanco y leen, porque sí, es un indicador de la afinidad, pero por definición, si yo voy a ver, déjenme que busque primero. Es la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima está a la mitad de la velocidad máxima, ¿no es eso? Eso, Antonella, la KM es la concentración de sustrato. Si ustedes se fijan en el gráfico que yo les mostré cuando vimos enzimas, está en el eje de las X, y en el eje de las X yo están midiendo concentración de sustrato. KM es una concentración de sustrato, pero no cualquiera, es cuando alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Entonces es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Después, que es indicador de afinidad, todo eso son características, ponele, pero no la definición de KM. Ah, entonces, profe, es la concentración del sustrato, pero cuando alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Sí, es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y después, la última pregunta es, que me parece que ninguna me termina de entender, es cómo es la secuencia del pasaje de electrones vía FAD y NAD. O sea, para ser concretas, digamos, si llegan a hacer preguntas como múltiple opción. Fíjate en el libro están.
complejo 1, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4. ¿Nos guiamos por el blanco, profe? Sí, por el blanco mejor. En el otro igual debería estar lo mismo. En cualquiera de los que yo le subí, el pasaje es el mismo. Los complejos, los componentes son los mismos. Profe, una consulta. Ahí nosotros tendríamos que, digamos, explicar todo el proceso o solamente... No, yo les voy a dar un orden, o les voy a dar desordenados, o les voy a dar mezclados, y ustedes tienen que encontrar cuál es el correcto. Si yo les digo, señale el orden secuencial, o sea, quién va primero y quién va al último, en la cadena de transporte, en el pasaje de la cadena de transporte de electrones vía NAT, y qué sé yo, te digo complejo 2, oxígeno, complejo 4, coenzima Q, así todo mezclado, te doy otras variantes y te doy el correcto, vos me tenés que marcar el correcto. Pero para marcarme el correcto, me tenés que saber cuál es el orden. Bueno, profe. Y otra consulta más. Yo no entiendo bien cuáles son las enzimas alostéricas. O sea, Son enzimas que tienen una cinética distinta a la cinética miquelina. Tienen otra curva. Si ustedes ven cuando vimos enzimas, tienen otro gráfico diferente que a la cinética de Michaelis-Menten. La cinética de Michaelis-Menten es como una hipérbola y la de cinética alostérica es sigmoidea. Generalmente las enzimas con cinética alostérica tienen un nivel estructural cuaternario, es decir, tienen varias subunidades proteicas, y además de su sitio activo tienen otros sitios que se llaman sitios alostéricos, donde se van a unir moléculas que las regulan cambiando la afinidad por su sustrato. Hay algunos reguladores alostéricos que se le van a unir y van a decir, tiene más afinidad por el sustrato, y otros que la van a inhibir y le van a decir, no, ni reconozca este sustrato, le van a cambiar esa afinidad por el sustrato. Eso está en el blanco y también está en la presentación que yo les di. listo, profe. Esas eran las tres preguntas. Bueno, empiecen a estudiar. Gracias. Nos vemos, chicas. Chau, chau.